tenemos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy vamos a brindar información para todos los productores agropecuarios que van a sembrar algún cultivo grueso en las próximas semanas. Cuáles son los bancos con las tasas de interés más convenientes para financiar la compra de insumos con las tarjetas específicas para el sector. Vamos también a repasar las mejores alternativas de inversión para sacarle el mayor fruto a tus ahorros. Y en el último bloque vamos a conversar con el ex ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Daniel Arroyo, para analizar cómo viene afrontando el gobierno el impacto social de las medidas económicas que ha tomado en estas primeras semanas de gestión. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre, a todas tus consultas. Muy bueno, ya está aquí con nosotros Yamila Escala, como siempre. También nos está acompañando Neri Persichini y también se encuentra en el piso Maite Peñoniori para brindar información de bancos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, feliz Navidad, ¿no? Ah, bueno, claro. No, Felicidades. Estaba esperando que estuvieran acá para saludarlos. Muy bien, felicidades para todos, bueno, para todos ustedes ya. Y vamos a arrancar, porque nunca tenemos mucho tiempo, vamos a arrancar con toda la información que tenemos para hoy. Y vamos a comenzar hablando precisamente, bueno, de esta época difícil del año, en particular en lo que es accidentes viales. Obviamente, en momentos de festejo suelen incrementarse los accidentes con los automóviles, los accidentes en los caminos, en las calles. Así que, bueno, para brindar información sobre este tema, vamos a brindar algunas recomendaciones que uno debe tener presente en estos días. ¿Es así, Yami? Sí, desde ya las estadísticas lo demuestran y son días de mucho brindis, de mucha salida, de mucho movimiento, y lo importante es saber que por más de que parezca que son las mismas recomendaciones de siempre, si tomó, no maneje, hay cosas que podemos hacer los que toman y los que no toman para contribuir a que haya menos accidentes viales y por ende menos muertos y menos heridos, ¿sí? Entonces, repasando lo que nos recomienda la gente de Ovilam, que va muy de cerca siempre con el tema, la cuestión del conductor designado, ¿sí? Como les dije, hay muchos brindis, bueno, repártanse los brindis, chicos. Uno un día no toma uno, el otro día no toma el otro, y así maneja una persona que no haya tomado alcohol. Después, bueno, más allá del no tomar, si va a manejar, si tomó, ¿sí? La posibilidad de quedarse a dormir en la casa. A veces no es muy cómodo, pero se puede levantar. Dijo, no había colectivo, no había taxi. Bueno, se levanta tipo 7, 8 de la mañana, ahí se toma un taxi. Después la gente que pone su casa, y fíjese, si ve que hay alguno que se va a subir al auto y que no está en condiciones, dígaselo, ¿sí? Mirá, me parece que, y me van a decir, bueno, pero no va a entrar en razones, Yami. Bueno, haga lo posible porque entre en razones y si no, acuéstelo ahí en una cama. Parece, a ver, es fundamental, estamos hablando de vidas humanas, ¿sí? Y es parte de no tomarnos con seriedad este tema, y más allá de que sea la Navidad, para que la pasemos todos mejor y no haya inconvenientes. De nuevo, si vas a manejar porque no tomaste y sos la persona a cargo, tené cuidado de los peatones y de los que circulan, muchísima concentración en ese momento también. Y desde ya, si vos ves y estaba pautado que te subieras a un auto que con un amigo o una persona y lo ves alcoholizado, no te subas a ese auto y hacer lo imposible porque esa persona no maneje. De nuevo, cosas que parecen básicas, que incluso yo a la hora de decirlas decía, che, pero las tengo que repetir, las tengo que decir, no parece una obviedad, y no es una obviedad, porque justamente haciendo esto es que podemos salvar vidas. Y como se los digo yo a ustedes, decírselo y replicárselo a su hijo, a su hermano, a su amigo, a lo que fuera, y así evitar estas situaciones dolorosas en una fecha tan linda de tanto festejo y que todos tenemos que disfrutar. No, definitivamente no es una novedad porque si no, no habría una mayor frecuencia de accidentes en esta época del año, ¿no? Así que un tema realmente importante para, como dice Yami, no empañar este momento tan alegre y festivo del año. Vamos a cambiar de tema ahora y vamos a brindar información para todos aquellos productores agropecuarios que tienen pensado sembrar algún cultivo grueso en estos próximos días. Les vamos a contar cuáles son los bancos con las tasas de interés más convenientes para financiar la compra de insumos con las tarjetas específicas para este sector.
Exactamente, Ale, información importante para los productores rurales porque varía los distintos niveles en la tasa de interés. Vamos a ver los porcentajes de los distintos bancos, ¿no? Tarjetas para el agro, son tarjetas específicas. Banco Nación comienza con la tasa más baja del 25%, Banco Provincia de Buenos Aires 26%, Credicop 30%. Nuevo Banco de Santa Fe sube a un 35%, Banco City 42%, continuamos con el Banco Santander Río 42%, Banco Francés un puntito más 43%, HSBC en el mismo número 43%, Banco Galicia 43%, ICBC 44%. Información importante entonces para los productores agropecuarios. Bueno, vemos acá la contrapartida, ¿no?, de la apertura del cepo cambiario, que son las altas tasas de interés, que en los últimos días igual se movieron un poco para abajo, como ya hemos comentado. La semana pasada el Banco Central intenta, con estas tasas de interés que han crecido alrededor de 10 puntos porcentuales en los últimos meses, busca disuadir a los ahorristas de volcarse hacia el dólar, pero esto tiene un costo muy importante para todas aquellas empresas y consumidores que necesitan financiamiento. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema. Bueno, un aspecto positivo de esto es para los ahorristas. Ya vamos a hablar justamente, vamos a dedicarle este espacio a continuación a todos aquellos ahorristas e inversores, ¿no?, que están evaluando qué hacer con su dinero y que en este nuevo contexto, ¿no?, que se ha configurado con los cambios que comenzó a aplicar en materia económica este gobierno, hoy encuentran la oportunidad, la posibilidad de obtener mejores tasas de interés. Neri. Es así, Alejandro, con la liberación del cepo se abrieron nuevas oportunidades para el ahorrista, para el inversor, especialmente para los conservadores. Tal como vos mencionabas, las LEVACs son, a mi entender, para un perfil conservador una gran alternativa, manejando un horizonte de 30 a 60 días. Recordemos que la LEVAC es el título que utiliza el Banco Central para establecer la tasa de referencia en el mercado local. Es un bono que emite el Banco Central y lo coloca en el mercado a través de una licitación, y en esa licitación establece una tasa de interés que después sirve como referencia del mercado, ¿no? Exactamente, pone un piso al resto de las tasas, tanto pasivas como activas. A pesar de eso, el Banco Central recientemente desreguló las tasas de interés, por lo cual el mercado fijará libremente. Desde ya, pero bueno, una tasa de interés libre de mercado que va a estar inevitablemente referenciada con la tasa de interés que establece el Banco Central. Pero bueno, entonces justamente decís que hay oportunidades interesantes para los inversores conservadores en la adquisición de este tipo de títulos, que también los pueden comprar justamente los inversores minoristas. Pero ¿qué otras opciones ves? Bueno, para un perfil un poquito más agresivo, la apuesta que nosotros vemos desde Inversor Global es apostar a un acercamiento de Argentina al mundo. ¿Cómo se manifiesta esto en números? A través de una reducción del riesgo país. Les recuerdo que el riesgo país es la sobretasa que pagan los bonos argentinos respecto de un bono de Estados Unidos. Para que se den una idea, en este momento Argentina es menos riesgosa que Brasil. Tiene un ENVI, que es el indicador de riesgo país, de 475 puntos aproximadamente, mientras Brasil tiene una prima de riesgo extra mayor a 500 puntos básicos. Bueno, justamente con el cambio, ¿no?, de ministro de Economía, eso impactó en el riesgo país de Brasil desde ya. Pero bueno, entonces estás señalando que ves para los próximos meses la oportunidad de ganar comprando un bono a través del aumento del precio de ese bono argentino. Así es, en particular me gustan dos bonos a largo plazo en dólares, el discount en dólares y el par en dólares, a través de una medida técnica que se llama duration, que es la sensibilidad ante cambios en la tasa. Los precios podrían saltar hasta un 20% si Argentina converge en su prima de riesgo al resto de los países de la región. ¿Ves de todas formas, Neri, los bonos argentinos o estos bonos en particular como una opción para los inversores conservadores, o la ves para inversores que tienen por ahí un apetito al riesgo mayor? Yo la verdad que se lo recomendaría a alguien que tenga un poquito más de estómago, porque son bonos que vencen después de 2030 y no estoy diciendo que lo tengan a finish, como se dice, hasta que venza. Pero existe la posibilidad de que el capital, que es la venta de ese bono en el mercado en un momento previo al vencimiento, produzca una pérdida de capital. Es así, es así. Por eso lo estoy recomendando para un perfil más moderado, agresivo, que a uno conservador. Para el perfil conservador le recomendaría en el corto plazo posicionarse en tasas altas en pesos, esperando a ver cómo aclara el frente cambiario.
Cuando hablas de tasas altas en pesos, ¿estás hablando de qué producto en particular? ¿Levax dijiste Levax, antes? estamos hablando de la licitación del martes pasado en torno a un 36% a 35 días y el resto de los productos financieros que acompañaron esa suba son cauciones, que son préstamos de corto plazo en la bolsa, y cheques de pago diferido, que es Muy la bien. forma en que se fondean las empresas. Opciones entonces para los inversores más conservadores. Bueno, cerramos de esta manera este bloque. Quédate ahí con nosotros en instantes, estamos de regreso. Bueno, ya estamos aquí con Pablo Colombo en este espacio que como siempre dedicamos a responder a todas tus consultas. Hoy nos vamos a concentrar en temas previsionales. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? Buenas tardes. Gracias por estar una vez más aquí. A ustedes. Bueno, pero vamos a comenzar respondiendo sobre la situación de las entidades bancarias. Tenemos, por ejemplo, aquí una pregunta de Juana sobre el estado del Banco Tucumán. Y vamos a responderle entonces a Juana sobre cómo está el Banco Tucumán. Vemos los números, tiene un patrimonio de 1.174 millones de pesos, depósitos 6.428 millones de pesos, con un resultado positivo de 254 millones de pesos. Los índices de solvencia y liquidez están en línea con los del mercado, así que le damos carita sonriente. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar a responderle a Edgardo. Pablo, que quiere iniciar sus trámites de jubilación. Nos aclara que tiene 46 años de aportes, pero le dijeron que con 30 alcanza, ¿no? Así que no va a presentar certificaciones de las empresas anteriores. Pregunta si está bien así o debe presentarlas igual. No, sería importante que presentara absolutamente todos los servicios que tenga. ¿Por qué? La jubilación se calcula en base a dos parámetros: los sueldos que tuviera en los últimos 120 meses y la cantidad de años de servicios. Cuanto más cantidad de años de servicios, mejor jubilación. Mirá Así vos. que hay que tener en cuenta, es muy importante que presenten absolutamente todos los servicios que tengan. Se probarán después todos o no, dependiendo de lo que tengan de documentación y lo que aparezca en la historia previsional, pero es importante que traten de probar absolutamente todos los servicios. Muy bien, bueno, clarísimo. Vamos a seguir ahora con la pregunta de Manuel, que quiere saber si su jubilación está bien calculada o si tiene la posibilidad de pedir un reajuste de su haber, y agrega, ¿no? ¿Cómo puede saber si esto es viable? Bien, lo importante, diferenciemos dos cosas. Que esté bien calculada la jubilación, lo único que tiene que fijarse es que le hayan reconocido todos los años de servicios que presentó y las remuneraciones en forma correcta. De esa forma sabe que la jubilación está bien calculada. Después, para ver si tiene posibilidad de un reajuste, el parámetro más sencillo es ver si la jubilación inicial es mayor, aunque sea muy poquitito, de la mínima que estaba vigente al momento en que se jubiló. Es decir, si por ejemplo la mínima vigente en ese momento era de 3.200 pesos, si su jubilación era de 3.300, es muy probable que sea reajustable. Muy bien, perfecto. Bueno, fantástico, Pablo, clarísimo. Vamos a cerrar este bloque, ahora respondiendo, como hacemos siempre, a una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Carolina, que nos preguntó sobre la situación de Río Uruguay. Esta empresa presenta estos indicadores. Arrancamos con un activo de 813 millones de pesos, pasivo 455 millones, patrimonio 357 millones de pesos, resultado positivo casi 2 millones de pesos, primas 243 millones, se informa 801 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, @Café Financiero en Twitter, en Facebook también nos encuentran como Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Información que como siempre decimos tenés que tener presente al momento de contratar a tu compañía de seguros. Nunca tenés que dejar de informarte sobre la situación de solvencia para evitar sorpresas al momento del siniestro. Nos vamos, cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el ex ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Daniel Arroyo, para analizar cómo viene afrontando el nuevo gobierno el impacto social de las medidas económicas que ha tomado en estas primeras semanas de gestión. Bueno, ya está aquí con nosotros el ex ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Daniel Arroyo. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Daniel? Muy bien, y un gran gusto. Bueno, gracias a vos por venir una vez más. Bueno, Daniel, ¿cuál es tu opinión sobre las medidas económicas, ¿no?, que ha tomado el nuevo gobierno en estas primeras semanas de gestión? Está claro que había que salir del cepo cambiario, creo que eso era inevitable y lo ha hecho el gobierno. Me parece que en términos macroeconómicos ha logrado estabilizar hasta acá un tipo de cambio razonable.
Antes de eso aumentaron mucho los precios, yo aspiro a que no vuelvan a aumentar porque ahí sí la situación social se complicaría, pero me da la impresión de que encarado acciones macroeconómicas que eran inevitables, están faltando todavía las medidas sociales que seguramente se anunciarán en los próximos días. ¿No te pareció, digamos, que estas medidas hayan tenido algo de excesivo, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, en muchos sectores llamó la atención, ¿no? La combinación de la devaluación con la reducción de las retenciones en alimentos que están en la canasta básica, como que fue, bueno, la conjunción, ¿no? La combinación de ambas medidas, por ahí para algunos sectores fue excesiva, además trascendió por ahí las cifras, ¿no? De la transferencia de ingresos que estas medidas implicaron, ¿no? Está claro que acá hay un desequilibrio, que hay una desigualdad. Está claro que cuando estamos hablando de la cuestión social y los 400 pesos para las asignaciones universal por hijo, la asignación por embarazo o jubilación mínima, es muy menor si uno lo compara con el impacto de las retenciones o con el cambio en la estructura de precios que ha habido. Tengo la impresión de que debería el gobierno encarar nuevas medidas sociales en los próximos tiempos. Le tengo fe al Consejo Económico Social. Yo creo que si efectivamente trabajadores, empresarios y Estados se sientan, no solo para discutir salarios y precios, sino para pensar qué modelo productivo, qué áreas van a funcionar en los próximos tiempos, en dónde ponemos el eje en el desarrollo económico, la cosa podría andar. Me parece que hasta acá sí ha sido desequilibrado. Para encontrar un punto de equilibrio hacen falta otras medidas sociales que yo espero que se puedan marcar en los próximos tiempos. Pero es que estas medidas han tenido, por lo menos por lo que estás diciendo en estos primeros minutos, no han tenido un impacto tan grave en lo social en principio. No, lo que estaban básicamente eran esperadas por todos, por los sectores pobres y no pobres. O sea, uno podría decir, es claramente el proceso de devaluación más anunciado de la historia argentina. En ese plano me parece que no fue el clásico proceso de alguien se levanta y dice el dólar vale tanto y todo se desacomoda, porque todos entendían que eso iba a ser así. Creo que el aumento de precios ha sido muy fuerte. Me parece que diciembre va a terminar con algo parecido a un 3% de inflación o más. Sí, si algunos esperan más, y si tomás además la inflación de alimentos, ¿no? Que es la que más golpea a los sectores de menores ingresos, podemos estar hablando, alguien indicaba, ¿no? Que puede ser una inflación de 7% en diciembre la de alimentos, ¿no? Eso aumenta la pobreza automáticamente. Los sectores pobres ocupan el 75% de su ingreso en alimentos y transporte. Cuanto más salen los alimentos o si luego se aumenta el transporte, claramente la cosa se complica. Me parece que la ayuda o el paliativo que ha dado el gobierno es una buena intención, claramente, esto de los 400 pesos para 8 millones de personas, hay que redefinir las políticas para adelante. Y definir las políticas para adelante significa tener una política de precios muy razonable. Yo le tengo miedo a la cosa del libre mercado suelto. Acá el Estado tiene que tener un rol regulador, tiene que acompañar y tiene que proteger a algunos sectores. Los jóvenes, las mujeres, que son las más complicadas para entrar al mundo laboral, son las que por lo menos deberían estar protegidos más por el Estado. ¿No te pareció tal vez excesivamente temeraria desde un punto de vista social esta apertura irrestricta del cepo, ¿no? Que bueno, que deja al gobierno en una situación vulnerable, ¿no? Contra ataques, contra corridas cambiarias, ¿no? La posibilidad de subas importantes de la moneda, de la moneda americana, que golpeen los ingresos de los trabajadores? Sí, nosotros siempre en campaña, dentro del Frente Renovador, planteamos la cosa de los 100 días, porque había que primero capitalizar al Banco Central, había que generar confianza, había que armar otra regla y después abrir el cepo. Se hizo de otra manera, pero se hizo ya. El gobierno está jugando con los 400 millones de dólares que le entran diariamente por la liquidación de la soja, de los cerealeros. Bueno, eso está jugando, es como un proceso muy artesanal, muy al límite, muy con lo que sale. Yo creo que habría que haberlo hecho de otra manera, ya está, ya se hizo. Lo que hay que hacer de acá en adelante es cuidar el bolsillo de los trabajadores, evitar el aumento de salarios y ver qué pasa con el sector informal y con los planes sociales. ¿Cómo va a evolucionar la situación social en los próximos años? Hay que ver 3 indicadores. ¿Qué pasa con los precios? ¿Cómo sean las paritarias? Y qué pase con los planes sociales. Mi impresión es que eso va a implicar un gasto importante de parte del Estado, que hay que ver cómo se da y si está en condiciones de hacerlo. En materia, ¿no? de planes sociales, ¿cómo acompañarías, ¿no? las medidas que se han tomado en estos días, ¿no? O sea, ¿qué tipo de planes sociales crees que deberían sumarse a este anuncio que hizo, ¿no? el gobierno esta semana? A mí me parece que lo de los 400 pesos es un paliativo y ahí queda.
Una medida que anunció el presidente cuando hizo su discurso inaugural, que fue extender la asignación universal por hijo, me parece una buena medida. Hoy hay 3.400.000 chicos que reciben asignación por hijo, hay que llegar a 5 millones, me parece una buena medida. Yo creo que hay que crear el derecho a primer empleo. Para mí, lo más rápido posible hay que crear el derecho a primer empleo, que una empresa que toma un joven tenga una deducción impositiva durante 2 años, porque tenemos 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Hay que meterse rapidísimo con el tema del crédito. Está todo el mundo sobreendeudado a tasas muy altas en los barrios, está pagando lo que no le entra y eso genera malestar social. Y después, a mediano plazo, hay que cambiar la escuela secundaria y armar otro mecanismo de empleo, generar un mecanismo para ver qué áreas productivas van a funcionar y cómo pasar a armar un puente entre planes sociales y empleo. Eso es si no encaramos esas políticas sociales, no va a cambiar la realidad social argentina. Bueno, la suba de tasa de interés además seguramente agrava el problema que estás mencionando. Claramente, ¿no? En realidad uno debería asumir que va a haber más recesión o que va a haber un parate de la actividad económica. Si hay tasas altas, va a haber menos actividad económica. Si hay menos actividad económica, los sectores pobres se ven desprotegidos porque tienen menos, porque los alimentos salen más y además derrama menos. Alguien de clase media que contrata a una persona para que haga changas en su casa para arreglar la cortina, se va a dedicar él mismo a arreglar la cortina y no va a traer a otro. O sea, ese proceso paraliza fuerte y le golpea fuerte a los sectores pobres. Bueno, obviamente se tiene que trabajar mucho en el tema de la educación, ¿no? Desde esta perspectiva que vos señalás, ¿no? Para brindar capacitación, entrenamiento, ¿no? A los jóvenes para mejorar sus oportunidades laborales, ¿no? Sí, acá hay que cambiar la escuela secundaria para arrancar, y tenemos 50% de deserción en la escuela secundaria. Hay que hacer una escuela secundaria del siglo XXI, no sirve un maestro escribiendo en el pizarrón para un pibe que sale de ahí y se pone a chatear con 5 personas en 5 continentes distintos. Hay que hacer una secundaria flexible en horarios, no un esquema donde uno aprende de memoria un montón de cosas que no sirven para nada. Hay que vincularla con el mundo del trabajo. Después hay que volver a las escuelas de oficios, y hay que articular el sector privado con el mundo laboral. Yo creo esencialmente que la Argentina, más allá, si la Argentina en los próximos años es soja, minería y vaca muerta, va a crecer el Producto Bruto Interno, va a ser un país emergente bien considerado, pero vamos a seguir con 28% de pobreza y con 34% de trabajo informal. Tenemos que crear otras cadenas productivas que incluyan a los sectores que están más complicados. ¿Y de qué depende, ¿no? Que se logre crear esas cadenas productivas? Primero yo creo que es la planificación. Yo creo que están dadas las condiciones, que a la Argentina le van a entrar recursos. Por supuesto que no es el mismo mundo de hace 10 años, pero sigue siendo un mundo favorable para América Latina. Yo creo que depende de la planificación, de definir un perfil claro. La Argentina tiene que tener industria del software, tiene que tener polo petroquímico, pero tiene que tener construcción, textil, metal mecánico, frigoríficos, curtiembre, si queremos que los pibes que no tienen secundaria completa consigan trabajo. Por eso, ¿ves un peligro justamente en esta posibilidad de apertura comercial que se está planteando? Absolutamente. ¿No? Esta cosa de la apertura de la importación para compensar la suba de precios arranca bien los primeros meses y complica, básicamente porque hace perder empleo y paraliza la industria nacional. Yo no me tentaría para nada con el tema de jugar con la importación para compensar la suba de precios. Bueno, hablo justamente, ¿no? Bueno, estás haciendo referencia, ¿no?, a la amenaza del propio presidente Mauricio Macri, que señaló, ¿no?, que si continúan las subas de precio va a abrir la importación para detenerla, ¿no? ¿A vos te parece que la suba de precios ha sido excesiva, teniendo en cuenta la baja de las retenciones, teniendo en cuenta la devaluación? ¿Te parece que ha sido...? Yo creo que ha sido brutalmente excesiva. Pero excesiva en relación, ¿no?, porque también, digamos, bueno, fue producto de medidas que se han tomado, ¿no?, también. Fue producto de medidas que se han tomado, fue producto de una devaluación muy anunciada, fue producto de un tipo de cambio que era irreal. Está claro que los 9,70 eran irreales. Pero también es producto de un mecanismo de especulación, donde alguien sube por las dudas para ver dónde queda parado, porque no había escala de precios. Mi opinión es que más allá de que algún producto puede importarse y entonces compensarse muy puntualmente, acá hay que armar un consejo económico social y marcar pautas para adelante. Si no hay pautas claras para la economía para adelante, es difícil que esto se acomode. Si aumentan los precios, se complica la situación social. Nos quedan, Daniel, 30 segundos. ¿Esperás una conflictividad social importante para estos próximos meses que se vienen? Espero que no. Para que esa conflictividad social tiene que haber problemas sociales, que son muchos, pero también la política tiene que meter la cola y tiene que complicar. Yo creo que el sistema político está apostando a tranquilizar, a no hacer olas, y entonces en ese sentido me parece que hay una conflictividad social focalizada en algunos lugares, pero no generalizada, excepto que la política cambie lo que hoy está haciendo.
Muy bien, bueno, Daniel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos Gracias. vamos entonces con el análisis de Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, sobre el impacto social que han tenido las medidas que tomó el gobierno sobre alternativas para afrontar este impacto social y sobre las perspectivas por delante para este nuevo gobierno que ha iniciado su gestión hace muy pocas semanas. Nos vamos, nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.